Luego tiempo.
Buenas noches, ¿cómo vamos? Por favor, rapidito ahí el nombre y el código en el Buenas chat. noches, ingeniero. Rápido, los que faltan el nombre y el código ahí en el chat, por favor. Rápido, los que faltan por escribir el nombre y el código. Yo, porque a partir de hoy tuvimos una reunión de esas donde nos transmiten cuestiones desde facultad, específicamente con eso de las asistencias. Ahora eso va a ser supremamente riguroso. ¿Sí? Para el caso nos transmitieron de que todos esos problemas que tienen, que si energía eléctrica, que si internet, que si no hay que, todo lo tienen que justificar desde bienestar universitario, es decir, hacer el protocolo típico de las inasistencias. Eh, Porque dicen ellos, sí, eso es lo que transmiten, que cuando ustedes se matricularon, que todos tenían claro de que tenían que buscar su equipo, ¿sí? Su computador, su tablet, lo que sea, buscar su buena conexión a Internet y sobre eso trabajar este semestre, que eso supuestamente fue un compromiso de los estudiantes y por tanto
van a hacer un seguimiento exhaustivo respecto de esa cuestión de las inasistencias. Ingeniero, una pregunta. Cuéntelas. Con respecto a eso que están hablando, lo que sucede es que sí, o sea, no todos entendimos el compromiso que adquirimos. Yo tengo mi computador, tenemos nuestro internet, pero ¿cómo nosotros vamos a justificar? Por ejemplo, yo soy de La Guajira, esto está en época de lluvia, por cualquier cosa se va la luz, y si llamo a DirecTV, puedo grabar la llamada y mostrarle que ellos dicen que están teniendo problemas y que está sobresaturado el sistema. No es que uno no quiera cumplir su parte, uno cumplió con tener el internet, el computador y la luz, pero ¿cómo yo justifico que en mi pueblo se va la luz 2, 3 veces? Entonces, no Para lo veo que a... nos dijeron, ojo, y de pronto esto le puede ocurrir a la gran mayoría, para lo que nos dijeron, nada, tienen que hablar, tienen que justificarles sus empresas prestadoras del servicio de energía, justificarles o por lo menos referenciar de que ese problema lo tuvieron ese día, en esas horas, en esa fecha. Así, eso fue lo que nos transmitieron. Ojo, esto no me lo estoy inventando yo porque personalmente a mí la cuestión de asistencia o inasistencias no es no es para nada algo relevante, pero pues desde el punto de vista institucional lo es. Entonces toca hacer ese cumplimiento e hicieron la salvedad. Todo esto nos lo transmitieron verbalmente y tal cual se los transmito a ustedes. Sí, Entonces, sí. sobre ese problema específico, hablaron de que, si ese es el caso, que hablen con la empresa prestadora del servicio y que esté presta a mandarles, digamos, la referencia tipo de excusa de que efectivamente eso se presentó. Y ya con eso hacen el protocolo directo por bienestar universitario. Por ejemplo, bueno, es que usted no tiene ni la culpa. ¿A quién me debería remitir yo para exponerle mi caso? Yo estoy en La Guajira, se va la luz, no sé, 2 por semana, 3 veces. Me tocaría ir a la entidad que ahora están haciendo cambio de Electricaribe a Sahir, no hay así, no recuerdo muy bien. Y están teniendo muchos problemas porque están cambiando algunas redes. Entonces yo tendría que ir hasta esa empresa, no sé si física o llamarla, y decirle, mire, necesito que me dé un permiso de una justificación que usted no me prestó el servicio de esta hora a esta hora. Y cuando, Exactamente. Eso fue y lo que nos cuando, dijeron que tenían que hacer. y Tal cuando cual. no sea la luz, hay que llamar a DirecTV, eso está muy difícil. DirecTV Pues creo que no cumple esa función. por eso mismo, igual de todos modos, eso específicamente tiene que ver con los protocolos de inasistencia de bienestar universitario. Entonces, pues en su momento tendrán que remitirse por allá y exponer completamente el caso, tal cual. ¿Sí? Una vez más, esto no es que, pues para el caso a mí me parece eso entre complicado, medio absurdo y en fin, no, no comparto esa parte, pero pues es la institución la que lo determina, por tanto simplemente eh, pues los que pertenecemos, estamos medianamente vinculados con ella, pues cumplimos sus directrices y yo simplemente cumplo con transmitirles y más o menos les digo qué es lo que tienen que hacer, qué fue lo que nos dijeron ellos y hasta ahí, porque ni siquiera un comunicado digamos, oficial escrito no lo enviaron. Eso simplemente fue verbal, pero pues a partir del momento, y esto obviamente no va a ser solo en esta asignatura, sino absolutamente en todas. Ténganlo por seguro que ahora la cuestión del llamado a lista va a ser como más exhaustivo y pues para el caso personalmente me parece que se va a perder más tiempo de lo normal que se generaba respecto de ello, porque hay que saber o más o menos entender qué es lo que ocurrió, por qué cierta persona faltó o por qué están faltando en Sí, general. yo entiendo eso, ingeniero, y yo sé. Eso me lo han dicho ya varios profesores y yo a todos los profesores le he puesto mi situación porque no soy el único. Yo me comunico con mis compañeros y ellos se comunican conmigo para decirles a ustedes, no se les fue la luz o no, el internet no les sirve. Y así como dice usted, fueron verbalmente, les informaron, pero no nos tuvieron en cuenta los estudiantes, o sea, no les Pues Leider, preguntaron. por ejemplo, para el caso, y Es pues verdad, en La ustedes Guajira se van a cortar la están luz. viendo esta asignatura, fijo, tuvieron que haber pasado por contratación estatal, por residencia de obras, todos estos problemas en general, pues ustedes están en el derecho
y tienen también todo el conocimiento tal para generar un oficio y enviárselo a las dependencias y exponen sus casos específicamente. Y para eso ustedes también tienen líderes estudiantiles que supuestamente son sus representantes y cabezas visibles ante esos estamentos universitarios para el caso. Entonces, háganle, porque ustedes también, si se sienten vulnerados, y esto sí es en general para la vida, cuando uno se siente vulnerado en sus derechos, uno también tiene el derecho de exponer el tema y, si es el caso, que lo solventen o lo mejoren o lo acomoden de cierta forma precisamente de la situación. Pero eso sí ya es un caso que cada uno, pues según su particularidad, tendrá que exponerlo por allá donde sea que le toque. Entonces, Listo, ingeniero. ya Muchas ese gracias. sería el, digamos, el conducto regular, ¿sí? Sí, sí. Sí, tiene toda la razón, ingeniero. Sí. Por favor, creo que falta alguien por escribir el nombre y el código. Ahí rapidito. Y Alejandro, ahora me toca pasar todo. Profe, disculpe, ¿usted va a hacer la clase en todo su horario? O sea, ¿completa las 3 horas? Sí, como siempre, por... No, profe, es que algunos pues estamos ya agotados de todo el día en AECAES y en clases, pues pregunto. Sí, sí, creo que casi todos ustedes estaban ahí, ¿cierto? Yo apoyo al compañero. Sí, Sí, no, no, profe. yo sé, yo Señor. sé, yo sé. Pues entonces, a ver, vamos a hacer rapidito esta cuestión y más bien, pero lo que pasa es que igual toca dictar la clase, digamos, vamos a variarla un poquito. Vamos a ver rápido unos conceptos básicos de repaso, que es lo que, digamos, si Dios quiere, la próxima clase ya es directamente, por lo menos vamos a desarrollar la parte de diseño específica de lo que tiene que ver con la parte hidráulica, ¿sí? Ya salimos de eso. Y ya nos quedan simplemente las partes de diseño de, de lo que tiene que ver con sanitario, aguas, lluvias y demás para el último corte. Pero pues ahí ya se darán cuenta lo simple que es eso, ¿sí? Es muy, muy sencillo. Y pues, ¿qué más? Lo otro sería, definitivamente, es mirar todos los adelantos de lo que tengan individualmente, ¿sí? Toca. Y sobre todo ahora con esto, es que, digamos, hoy tuvimos una reunión mientras ustedes estaban en esa capacitación. Nosotros estábamos desde mucho más temprano todos reunidos y nos estaban transmitiendo todo ese poco de cosas. Entonces, pues, ¿qué más? Si nos dijeron que lo hiciéramos, pues nos toca porque pues, son los que nos contratan. Entonces, esto también de las cuestiones de las clases, para el caso, parece que no les está gustando de mucho esto, por ejemplo, lo que yo hago específicamente, pues por obvias razones de lo que miramos de un software a otro e incluso
de las mismas diapositivas en general, que no estemos tampoco utilizando todo el tiempo MS Teams, pero pues para el caso yo tengo mi justificación específica. No sé si es que los otros de verdad no están haciendo clase o qué, pues eso no es mi problema ni viene el caso, pero pues yo cumplo con lo mío y pues también sobre eso, pues yo tengo mis obvias evidencias respecto de este tipo de argumento para generar estas clases por esta otra plataforma que personalmente me parece mucho mejor que la que tienen como más o menos oficial de la universidad. Pero pues eso también, desde el punto de vista, ellos nunca y siempre fueron específicos en decir que no era obligación eso, pero ahora parece que lo que nos indica es como, bueno, listo, no es obligación, pero justifiquen todo de por qué no están ahí. Entonces, nos acabaron de poner específicamente más trabajo semanalmente respecto de eso. Entonces, no es tan agradable, es decir, el problemita no es solo limitado específicamente a los estudiantes, sino para nosotros también. Eso es de verdad muy harto. Pero bueno, toca hacerle. Ingeniero, otra pregunta que pena antes de iniciar. Hay un rumor, o sea, informarme, ¿es muy probable que el otro semestre también sea virtual? Eso sí, no tengo ni la más remota idea. Para el caso, lo que sí, y siempre he sido muy sincero, siempre soy sincero en general en mi vida, y sobre todo también con los estudiantes. Para el caso, a nosotros no nos han nombrado absolutamente nada. O sea, no nos han dicho nada, ni si va a existir el otro año, ni siquiera. ¿Sí? O sea, a nosotros no nos han nombrado nada. Y es más, muchos de ustedes ya a título personal me han comentado sobre eso. Y pues sobre eso también les digo es a título personal simplemente creencias mías, no porque haya escuchado, no porque nos haya hecho oficialmente la universidad ni nada, pero digamos, es fácil de analizar la situación general del país y del mundo. Y si en el resto, sobre todo en Europa, donde ya habían retomado la normalidad completa respecto de su vida y están volviendo prácticamente todos los países al confinamiento obligatorio. Y aquí estoy absolutamente seguro que esta vaina va a estar de problemas de COVID-19 disparadísimo en por lo menos de este al otro mes, pero en exceso. Si eso es así, pues uno puede proyectar y suponer que seguramente nos va a tocar volvernos a confinar más seriamente, es decir, como estábamos al principio del año, más o menos entre marzo y abril. ¿Qué ocurre? Que si nos dan, así como lo que determinaron, no, que los colegios pueden iniciar clases. ¿Y los colegios por qué no iniciaron clases de verdad presenciales? Pues porque ellos no pueden cumplir con los protocolos de distanciamiento, demás que obligatoriamente hay que generar respecto de ello. Si en un colegio no han podido, ¿cómo carajos van a poder en una universidad? Eso sí, o sea, yo simplemente hago como esa semblanza respecto de ello. Y pues sobre eso, pues no sabemos, sí, ni siquiera sabemos si mañana estemos vivos acá, pero por lo menos tengo mis reservas, es decir, estoy preparado por si acaso, de pronto el otro semestre les doy por decir que es también de esta forma, porque sería muy difícil si desde el punto de vista gubernamental sacan un decreto de que absolutamente para poder dictar clase presencial tienen que cumplir con un poco de protocolos. A mí me parece que personalmente la universidad no podría cumplir y en general ninguna universidad. ¿Por qué? Nada más por el hacinamiento y el tipo de infraestructura de espacios de educación. No haría para eso. Que si toca hacer como en los colegios, y en los colegios precisamente no pudieron, eso de hacer jornadas para los mismos cursos, y aquí de dónde carajos van a ver las jornadas así para hacer escalonados los cursos. Primero, no hay el espacio. Segundo, ¿dónde están los profesores para ello? Si estamos bastante limitados, y esto no es solamente en nuestro programa y en nuestra universidad, estoy hablando absolutamente de todas en el país. Entonces, pues hay que estar preparados por si se presenta ese imprevisto, ¿sí? Así como hay que tenerlo previsto por si acaso, a ver qué determinación hay que tomar
sobre ello. Y entonces, pues sobre lo mismo, personalmente, creo que eso podría pasar. Ojalá no, ojalá todo se acomode, se arregle y demás. Porque lo que sí es que esta vaina sí es en extremo agotador para todo el mundo, este tipo de clases así. Entonces, pues, ¿qué más? Listo, Eso es ingeniero, mi gracias. opinión personal, ¿sí? No tiene nada que ver con la universidad. ¿Listo? Listo, listo. Gracias, ingeniero. Ok. Muy bien. Conceptos básicos de hidráulica. Obviamente, pues todos vieron esta cuestión respecto de lo que es la ecuación de energía y demás, pero ahí de rapidez como recordando, ¿qué carajo es eso? Recordemos que en un sistema, ¿sí? En un sistema, es decir, digamos, una cuestión donde existe un flujo de agua que va desde un sitio hasta otro sitio, ¿sí? Sin que se le agregue más agua a lo largo del trayecto. Y hablo específicamente de agua porque es nuestro tema, ¿sí? Es lo que tiene que ver con la parte hidráulica. Dentro de eso, pues vamos a tener las típicas líneas de presión, las cabezas de presión, cabeza de velocidad, cabeza de posicionamiento, que en general siempre son una referencia en alturas, ¿sí? Una medida, una longitud, una altura, respecto de cómo se presentan esos cambios de niveles, de pasar de un sitio a otro, el mismo caudal, ¿sí? Obviamente atravesando cierto ducto, para el caso, tuberías y demás, atravesarán accesorios. Entonces, dentro de eso, lo que es la cabeza de posicionamiento, la cabeza de presión y la cabeza de velocidad, ¿sí? Con ellas yo puedo determinar también qué tanto es la línea de energía. Y sobre eso, nosotros sacaremos específicamente toda esa cabeza que existe allí, que en general, desde el punto de vista de conservación de la energía, será toda esa presión menos lo que tenga que ver con pérdidas. ¿Cómo así? Ah, bueno, la ecuación de energía es lo mismo que entra debe ser lo mismo que sale si es dentro de un mismo sistema. ¿Sí? Pues para el caso sí existen unas pérdidas. ¿Cuáles son las pérdidas? Pues nosotros no las sabemos. Lo que tiene que ver con pérdidas locales, ¿sí? Y pérdidas por fricción. Las pérdidas locales son las mismas pérdidas por accesorios, ¿sí? Es decir, cada accesorio tiene digamos, su referencia de qué tanto genera pérdidas en un sistema, pues para el caso de ductos de agua, ¿sí? Para que pase precisamente el fluido. Entonces, de eso, pues simplemente recordando eso, que es la única forma y en algún momento tenemos que agregarle las pérdidas para que siga generándose la ecuación de Bernoulli, la ecuación de conservación de la energía. E1 igual a E2, ¿sí? Entonces, para el caso siempre va a ser E1 igual a E2 y en el siguiente caso tendrán en cuenta las pérdidas. Normalmente siempre hablamos de la parte 1, desde donde viene, y la parte 2, a donde llega. ¿Sí? Básico. Eso sí, cultura general. Es más, de pronto hasta lo preguntan en el Saber Pro. Entonces, sumatoria de pérdidas. Sumatoria de las pérdidas de energía producidas por fricción y localizadas. Por ejemplo, los debidos a los cambios de dirección, cambios de diámetros y diferentes dispositivos de control en un sistema. Es decir, pérdidas locales, lo que tiene que ver con los accesorios. ¿Ya? Y las pérdidas por fricción específicamente lo que tenemos que tener en cuenta de todas las longitudes por donde vamos a generar esa distribución de nuestro sistema. Por eso era tan importante desde el inicio intentar generar el menor recorrido para llegar a generar los abastecimientos típicos a nuestros circuitos de aparatos sanitarios. Específicamente era por eso, porque así en este momento o cuando ya lleguemos a simplemente meterlo en la tablita de cálculos, estaríamos casi siempre, la mayoría de las veces, prácticamente ya cumpliendo o por lo menos sabemos que nuestra distribución es lo más, digamos, ideal dependiendo del tipo de construcción que se nos esté presentando. Así de sencillo.
Y simplemente, para nuestro entender respecto de esas pérdidas, entonces la sumatoria de HF, ¿sí?, es la sumatoria de las pérdidas por fricción en el tramo considerado de la tubería. Y sumatoria de HL es la sumatoria de pérdidas locales o pérdidas de accesorios en dicho tramo, ¿sí? Eso es lo único que hace ese delta de H, es lo único que me genera realmente diferencia respecto de donde tendría que estar precisamente ese nivel de presión, ¿sí? Lo que tiene que ver con la línea de energía. Ecuaciones típicas que en algún momento tendremos que manejar. Y ojo, esta ecuación respecto de las pérdidas por fricción, la ecuación, la típica de Darcy-Weisbach, nosotros la vamos a tener para la gran mayoría de nuestras tuberías. Claro que sí, la vamos a trabajar mucho. Y pues simplemente la recordamos a ver qué es lo que significa eso. Entonces, HF, las pérdidas por fricción, y ojo, se dan en metros, ¿sí? Recordemos que todo esto viene de lo que son las cabezas de energía, ¿sí? Las cabezas de presión y demás. Todo eso son longitudes que se traducen en alturas respecto de la línea de energía. F es coeficiente de fricción del tramo y es un número adimensional, es decir, que no tiene unidades. Esos coeficientes, pues nosotros los vamos a sacar de algún lado, ¿sí? Normalmente tenemos tablitas específicas según el tipo de elemento. Para el caso, nosotros vamos a trabajar todo lo que sea en nuestros diseños de esta cuestión de instalaciones hidráulicas, pues con tubería PVC. Para el caso de lo que vamos a hacer en nuestros diseños. L, longitud del tramo, en metros también. D, diámetro efectivo de la tubería en metros, ¿sí? Entiéndase diámetro efectivo como ese diámetro que es el que puede ocupar específicamente todo el flujo. B, la velocidad media en metros por segundo. Y G, la aceleración de gravedad. Respecto de este valor, en algunos casos, personalmente, yo soy de los amigos de siempre utilizar 10, ¿sí? 10 metros por segundo cuadrado. Yo no soy tan excesivo respecto a ese poco de decimales para lo que es la aceleración de la gravedad. Tanto en este tipo de diseños y en general en cualquier diseño, ¿sí? Yo lo utilizo siempre 10 para estructuras, para cuestiones de suelos y en este caso para las instalaciones hidrosanitarias. Pero, pues, igual lo único que hay que tener en cuenta es eso, a qué hace referencia. Muy bien. Precisamente ese coeficiente de fricción es variable y depende de la geometría de la tubería, el número de Reynolds y la rugosidad absoluta de la misma. Estos términos, número de Reynolds, rugosidad absoluta y toda esa vaina, eso lo empezaron a ver ustedes desde mecánica de fluidos hace siglos, ¿sí? Entonces, nosotros simplemente ya no vamos a ponernos a demostrar un carajo de eso, no. Se supone que por alguna razón tuvieron que haberla aprobado. Muy bien, aquí directamente vamos a tener muchas fórmulas respecto de esas condiciones. Y pues tenemos varias formulitas con las cuales nosotros podemos trabajar ese tipo de términos. Pero para el caso, y esto sí lo vamos a hacer todos, cada uno de sus proyectos, individual y en grupo, la que nosotros vamos a trabajar específicamente va a ser esta formulita que tiene que ver con el ingeniero Rodríguez Díaz, ¿sí? Son fórmulas adaptadas precisamente bajo los parámetros que nos da la NTC 1500, es decir, no es nada con cuestiones europeas ni un carajo, sino directamente para Colombia, para el tipo de tuberías que nosotros trabajamos aquí, ¿sí? Más adelante, pues las vamos a ver muy bien cómo es la aplicación directa de esa fórmula, pero como para que entiendan, si es que en algún momento no van a ver todo este poco de ecuaciones raras, ¿no? Simplemente la que más nos sirve y se adapta directamente a nuestras condiciones de parámetros
como es la NTC 1500. ¿Sí? Tubos lisos, PVC. Muy bien. Entendiendo las características de la red hidráulica, hay ciertas cuestiones y más o menos ya lo hemos tratado a lo largo de cosas que hemos, digamos, hablado aquí, depende de ciertas situaciones. Pues los tipos de edificaciones, ¿sí? Y el tamaño y para qué van a servir, pues eso influye muchísimo en estas características de la red hidráulica. Tal cual, como ocurre en estructuras, que el tipo de uso es fundamental para determinar las cargas con las cuales se diseñan esas estructuras, pues aquí también, depende del tipo de uso, pues se requerirán ciertos parámetros. Entonces, hay que identificar para qué carajos es, ¿sí? Entonces, viviendas unifamiliares, casas individuales, casas de 1 y 2 pisos cuyo suministro de agua es independiente de las demás casas. Generalmente, los habitantes pertenecen a una sola familia. El suministro puede ser directo por tanque elevado o combinado. Ojo, esas son las 3 formas en general como nosotros realmente llegamos a abastecer un sistema para este tipo de edificaciones. Directo por tanque elevado o combinado. Los conjuntos residenciales. Entonces, viviendas unifamiliares de 1 y 2 pisos agrupados en un conjunto residencial en donde el suministro de la red municipal proviene de un solo tramo y al momento de entrar al conjunto residencial, los constructores del conjunto se encargan de diseñar la red para las diferentes casas. Para cada una puede ser directo, por tanque elevado o combinado. Es decir, cuando estemos diseñando, por ejemplo, en el momento que les toque para un proyecto que tenga que ver con un conjunto cerrado, y un conjunto cerrado no necesariamente tiene que ser un resto de casas, sino perfectamente podrían ser 2, 3, 4, de ahí en adelante. El sistema que llega a abastecer al conjunto, usted no encuentra precisamente un gran tándem, una gran línea de puros medidores para todas las viviendas que están dentro de ese conjunto. No, llega directamente hasta allí y pues los constructores que son los que ofrecen, pues normalmente es algo privado, ¿sí? Una constructora, los directamente que desarrollan el proyecto se encargan ahí sí de generar toda la derivación y ubicar ya todo el tipo de mediciones y demás para las diferentes viviendas de ese conjunto cerrado. Y lo mismo, es directo y ojo, entendamos una distribución directa cuando normalmente la línea de energía está muy por encima de la parte más alta del aparato sanitario más desfavorable en esa construcción. Es decir, que no hay necesidad de abastecerse para hacer alguna distribución. Se supone que el sistema puede abastecerlo directamente cada uno de los aparatos sanitarios. Es decir, donde prácticamente no tienen tanque. La otra es la del tanque elevado, que más o menos es la que casi siempre intentamos hacer nosotros respecto de estos temas de distribuciones hidráulicas, que lleguen primero hasta un tanque y después sí venga a hacer la distribución. Y el combinado, pues es aquel, y muchos de ustedes de pronto lo han trabajado, lo han visto, casi siempre es el que tienen en los hogares, específicamente el que va repartiendo y a su vez también tiene para alimentar un tanque, cosa tal de que cuando el sistema de abastecimiento del acueducto deja de funcionar, pues simplemente se pone en servicio ese tanque de almacenamiento que se tiene allí en su momento como si fuese un aparato sanitario, tal cual. Viviendas multifamiliares, es decir, los apartamenticos. Normalmente de 2 a 10 pisos, aunque puede tener más. Se encuentran desde 1 hasta 4 apartamentos por piso, pero lo común es de 2. Su suministro puede ser directo o combinado si es menor de 4 pisos.
y alcanza la presión con la que viene la red o, de ser el caso, mediante equipo hidroneumático. Entonces, creo que la primera clase les hice ahí un dibujito específicamente de eso. El problema que es cuando pasa precisamente la línea de energía desde donde viene el abastecimiento del acueducto. Que en esos casos, pues para esos pisos que sobrepasa, obligatoriamente tendremos que empujarla. ¿Cómo? Por medio de un hidroneumático.